Hola. Soy Chloe, una mujer que alguna vez creyó en matrimonios perfectos y finales de cuentos de hadas. Permíteme llevarte de vuelta al día que me convenció de que mi vida finalmente se estaba uniendo, el día en que Brian y yo nos casamos. La habitación rebosaba con el aroma de lirios y rosas frescas, un olor que se mezclaba con la nota intensa de laca y maquillaje en el aire. Estaba sentada frente al tocador, mi madre a mi lado, ayudándome con el maquillaje. Mis damas de honor revoloteaban, riendo y susurrando, su alegría contagiosa. Chloe, luces absolutamente deslumbrante, dijo mi madre, con lágrimas asomando en sus ojos. Tu padre estaría tan orgulloso. Gracias, mamá, respondí, sintiendo un nudo en el estómago al mencionar a mi padre, quien falleció 2 años antes. Mi hijo de 8 años, Max, entró corriendo en la habitación, su pequeño smoking un poco grande, sus ojos brillando de emoción y curiosidad. Mamá, pareces una princesa. Me reí, gracias, Max. Y tú pareces un joven muy guapo. Max era mi vida antes de que Brian entrara en escena. Lo tuve cuando era apenas una adolescente y su padre biológico nos abandonó cuando Max era un bebé. Había sido Max y yo contra el mundo hasta que conocí a Brian. La ceremonia de la boda fue tan onírica como esperaba que fuera. De pie en el altar, miré a los ojos de Brian y sentí una promesa no dicha de mañanas compartidas y amor interminable. Mientras intercambiábamos votos, no pude evitar pensar que esta era la familia que siempre había anhelado: esposo, hijo, un hogar lleno de amor. Chloe, tomas a Brian como tu legítimo esposo, entonó el ministro, su voz resonando en la capilla. Lo hago, dije, con la voz cargada de emoción. ¿Y tú, Brian, tomas a Chloe como tu legítima esposa? Lo hago, eco Brian. Sellamos nuestros votos con un beso, un acto simple que simbolizaba nuestra unión. La habitación estalló en aplausos y, por un momento, me sentí como la protagonista de una película romántica. Mientras nos dirigíamos al salón de recepciones, Brian se inclinó y susurró: Chloe, eres lo mejor que me ha pasado. Y tú para mí, susurré de vuelta, apretando su mano, mi anillo de bodas brillando con la suave iluminación. La recepción fue un torbellino de música, risas y charlas interminables. Todos estaban encantados, el ambiente era eléctrico y la euforia del amor llenaba el aire. Bailamos, nos reímos y disfrutamos, Max uniéndose a nosotros en la pista de baile, sus ojos brillando con inocente alegría. Toda la noche se sintió surrealista, como una burbuja de felicidad que nunca estallaría. A medida que la noche avanzaba y los invitados comenzaban a irse, Brian me atrajo hacia él para un último baile. No puedo creer que estemos casados, dijo suavemente, sus ojos buscando los míos. Esto es solo el comienzo, Chloe. Solo el comienzo. Lo miré, mi corazón emocionado y lleno de anticipación. Lo sé, Brian. No puedo esperar para pasar el resto de mi vida contigo. Envolvimos nuestros brazos el uno alrededor del otro, y me dejé perder en el momento, sintiéndome como la mujer más afortunada del mundo. Así que ahí estaba, el comienzo perfecto de lo que creí que sería una vida perfecta. Pero aprendí que la vida tiene sus formas de enseñarnos lecciones que no pensábamos que necesitábamos aprender, a menudo de las maneras más crueles posibles. Poco sabía yo que el sueño estaba a punto de terminar y pronto me despertaría a una pesadilla que me obligaría a cuestionar todo y a todos en quienes había confiado. Es extraño cómo el tiempo nos juega trucos. Los días siguientes a nuestra boda fueron como una fase de luna de miel, no solo para Brian y para mí, sino también para Max. Las cenas eran asuntos familiares, las noches de películas eran sagradas, y parecía que las piezas del rompecabezas de mi vida finalmente encajaban perfectamente. Pero alrededor del 6º mes, noté algo inquietante, un cambio tan sutil pero significativo que no podía ser ignorado. En esos primeros meses, Brian me llamaba varias veces durante el día para saber cómo estaba. Hola, Chloe, ¿cómo va tu día?, decía, y yo sentía esa cálida oleada de alegría que proviene de ser querida y amada.
El día va genial, Brian. ¿Y el tuyo?, respondía, la sonrisa evidente en mi voz. Pero a medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, esas llamadas se volvieron menos frecuentes. Al principio, lo pasé por alto como el asentamiento natural del matrimonio. Está ocupado, me decía a mí misma. Debe haber presión en el trabajo. El punto de inflexión llegó una tarde de jueves. Max estaba en su habitación, absorto en sus videojuegos, y yo estaba preparando la mesa para la cena, esperando la llegada de Brian. Eran las 8 de la noche, luego las 9 y luego las 10. Nada de Brian. Alrededor de las 10:30 de la noche, escuché la puerta principal desbloquearse y el susurro apagado del abrigo de Brian en el perchero. «Oye, llegaste tarde». «¿Todo bien?», pregunté, tratando de mantener mi voz neutral. «Sí, solo fue un día ocupado en la oficina», murmuró, evitando el contacto visual mientras se dirigía a la mesa de la cena. Durante la cena, la tensión era palpable. Los ojos de Brian lucían cansados, su actitud distante. Traté de involucrarlo en la conversación, pero sus respuestas eran cortantes. «Así que, ¿cómo fue tu reunión hoy?». «Dijiste que era importante», me aventuré, tratando de llenar el incómodo silencio. «Estuvo bien, Chloe». «Como cualquier otra reunión», respondió, empujando la comida en su plato. El peso de su ausencia llenó la habitación y, por primera vez, el espacioso comedor se sintió pequeño, como si las paredes se cerraran sobre mí. Más tarde esa noche, mientras yacía en la cama, con los ojos fijos en el techo, me di cuenta de que necesitábamos abordar el elefante en la habitación. «Brian, necesitamos hablar», finalmente reuní el valor para decir, mi voz cargada de vulnerabilidad. «¿No puede esperar?». «Estoy realmente cansado», Chloe, respondió, ni siquiera volteando a mirarme. «No, no puede esperar», insistí. «Algo no está bien y necesitamos abordarlo». «Mira, solo es estrés laboral, ¿de acuerdo?». «Podemos hablar de esto más tarde», espetó, tirando de la manta sobre sí mismo. Mientras miraba su espalda, 1.000.000 de preguntas corrían por mi mente. ¿Está teniendo una aventura? ¿Se cansó de nosotros? ¿De mí? La incertidumbre era aplastante, pero no podía obligarlo a abrirse. «Está bien», cedí, apagando la lámpara de la mesita de noche. «Hablaremos más tarde». La habitación se sumió en la oscuridad, pero el nudo de preocupación dentro de mí permaneció, brillando como una pequeña y persistente brasa. Me quedé allí en silencio, junto a un hombre que de repente se sentía como un desconocido. Mi corazón dolía al darme cuenta de que algo fundamental había cambiado en nuestra relación. Momentos como estos son cruciales en un matrimonio, pensé, sintiendo la distancia ampliarse entre nosotros en nuestra cama compartida. Pero fui demasiado ingenua, demasiado indecisa para presionar. Una decisión que pronto lamentaría. Esa noche marcó el desenlace, un desgarramiento gradual de los hilos que una vez tejieron estrechamente nuestras vidas. Era como si una nube oscura se hubiera posado sobre nosotros, un precursor ominoso de la tormenta que aún estaba por venir. Si tan solo hubiera sabido lo que nos esperaba. No es gracioso como a menudo nos damos cuenta de la importancia de un momento cuando es solo un recuerdo, pensé, mientras finalmente me sumía en un sueño inquieto, completamente inconsciente de cuánto más se deshilacharía nuestra vida. Algunas personas dicen que la verdadera prueba de una relación no es cómo manejas los buenos momentos, sino cómo enfrentas los malos. Solía pensar en los malos momentos como discusiones sobre dónde pasar las vacaciones o tal vez estrés financiero. Pero lo que sucedió a continuación fue un cataclismo, algo que desafió el núcleo mismo de mis creencias y amor. Unos 12 meses después de nuestro matrimonio, Brian siguió volviéndose más distante. Había noches en las que no volvía a casa en absoluto, ofreciendo excusas como viajes de negocios o sesiones de trabajo hasta tarde en la noche. A pesar de la evasión, una parte de mí quería creerle. Tal vez solo estaba tratando de proteger a Max y a mí mismo de la cruel realidad que llamaba a nuestra puerta.
Un día, Max regresó a casa de la escuela cojeando. Su rostro estaba retorcido de dolor, pero intentó ocultarlo con una sonrisa valiente. ¿Qué te pasó?, pregunté, alarmada. Tropecé en el patio, mamá, respondió, tratando de sonar despreocupado. Preocupada, lo llevé al médico, donde una radiografía reveló que tenía la pierna rota. Estaba desconcertada. ¿Cómo podría un simple tropiezo resultar en una lesión tan grave? Max me miró, sus ojos nublados por una mezcla de miedo y algo más, ¿culpa? Una vez de vuelta en casa, Brian me llevó a un lado. Chloe, creo que Max está tratando de hacerme quedar mal, dijo con cautela. Le dijo al médico que yo le rompí la pierna. Sentí que la habitación daba vueltas. ¿Qué? ¿Por qué diría eso? Quiere separarnos, insistió Brian, sus ojos llenos de una intensidad desesperada. No le gusta que estés feliz con alguien más. Miré a Brian, luego a Max, que estaba sentado en el sofá con la pierna en alto. Mi mente era un torbellino de emociones. ¿Podría mi hijo mentir sobre algo tan serio? Mis instintos maternos chocaban horriblemente con mi papel de esposa. Estaba en una encrucijada y el peso de la decisión me paralizaba. ¿En serio estás creyéndole a él sobre tu propio hijo?, intervino Max, habiendo escuchado nuestra conversación. Su voz tenía un tono de incredulidad y dolor. Miré a los ojos de Max, buscando una señal, un destello de verdad. Max, ¿estás seguro de que fue Brian? Estas son acusaciones muy serias. Max bajó la mirada, su voz apenas un susurro. Sí, mamá, estoy seguro. Por razones que aún me persiguen, elegí creer a Brian. Max, creo que estás confundido, dije, mi voz temblando de duda y una tristeza que no podía entender completamente. Pasaron días, pero la tensión en nuestro hogar persistió, una fuerza silenciosa e invisible que pesaba sobre todos nosotros. Brian sugirió una escapada de fin de semana al bosque, una oportunidad para reiniciar y unirnos como familia. A pesar de las protestas de Max, acepté. Pensé que la escapada repararía la confianza rota y el amor disipado. Pero el bosque guardaba algo más para nosotros, algo oscuro y que cambiaría nuestras vidas. El sol se estaba poniendo, sus rayos finales filtrándose a través del dosel de árboles, mientras montábamos un campamento improvisado. Brian hizo una fogata y, pronto, todos estábamos sentados alrededor de ella. Para romper el hielo, sugirió que tomáramos un poco de té. Mientras sorbíamos de nuestras tazas, noté que los ojos de Max y los míos se volvían pesados. Mamá, me siento extraño, murmuró Max, antes de desplomarse en el suelo. Quise gritar, pedir ayuda, pero la oscuridad me venció, arrastrándome hacia sus profundidades tenebrosas. Despertar esa mañana fue como salir de una pesadilla, solo para darme cuenta de que la pesadilla era real y acababa de comenzar. A medida que mis ojos parpadeaban abiertos, ajustándose a la luz del día que se filtraba entre los árboles, mi primer instinto fue buscar a Brian. Pero no estaba en ninguna parte. Mi mirada se desvió hacia Max, que yacía a mi lado, aún inconsciente. Mi corazón se hundió al notar que sus muletas también habían desaparecido. Mi mente corría mientras sacudía a Max despierto. Max, Max, despierta. Tenemos que salir de aquí. Gruñó mientras se incorporaba, parpadeando para alejar el sueño y la confusión. Mamá, ¿qué pasó? ¿Dónde está Brian? No lo sé, pero no podemos quedarnos aquí. Tenemos que movernos, dije, tratando de mantener el pánico creciente fuera de mi voz. Miré a mi alrededor y encontré las tazas de vidrio que habíamos usado para el té. Me golpeó como un ladrillo, Brian nos había drogado. Mis manos temblaban mientras recogía el vaso. Nos llevaremos esto con nosotros. Podría ser evidencia. Mientras nos preparábamos para irnos, no pude dejar de notar que Max estaba luchando. Su pierna, aún en proceso de curación, claramente le causaba un inmenso dolor. No lo dijo, pero lo vi en sus ojos, él no dicho te lo dije.
Comenzamos a caminar, Max apoyándose fuertemente en mí para obtener apoyo. «Mamá, ¿cómo pudo hacer esto con nosotros?», preguntó, su voz tintada de tristeza y traición. «No lo sé, Max». «No lo sé», susurré, mi propia voz ahogada en lágrimas. «Pero ahora mismo, necesitamos concentrarnos en volver a casa». Durante horas caminamos, el peso de nuestra situación creciendo con cada paso. El bosque parecía extenderse infinitamente en todas direcciones. Justo cuando la desesperación estaba a punto de instalarse, escuchamos voces. Siguiendo el sonido, pronto nos topamos con un grupo de vacacionistas. Sus ojos se abrieron de par en par al observar nuestra apariencia desaliñada. «¿Qué les pasó a ustedes dos?», preguntó uno de ellos, corriendo para ayudar. «Por favor, ¿nos pueden ayudar? Estamos perdidos y necesitamos regresar a la ciudad», supliqué, el alivio inundándome. Sin dudar, nos dieron la bienvenida a su grupo. Nos dieron comida y agua, incluso ofrecieron un poco de alcohol para adormecer nuestro dolor físico y emocional. Mientras estábamos alrededor de su fogata, relaté el horror que nos había sucedido, evitando los dolorosos detalles de la traición. No estaba lista para compartir esa parte, aún no. Los vacacionistas escucharon, sus ojos ampliándose con cada revelación. «Deben informar esto a la policía», insistió uno de ellos. «Esto es grave». «Sí, ese es el plan», respondí, sosteniendo la taza de vidrio firmemente en mis manos. Sentía que era mi última conexión con una vida que se descontrolaba. Nos organizaron el transporte de regreso a la ciudad y mientras el vehículo rodaba por el camino, miré a Max. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos se encontraron con los míos, y en ese momento, una nueva determinación se instaló. Brian nos había quitado mucho, pero no podía quitarnos nuestra voluntad de luchar. A medida que nos acercábamos a casa, mi mente se centró en las tareas que teníamos por delante: encontrar a Brian, ir a la policía, garantizar la seguridad de Max. Pero por ahora, me reconfortaba saber que habíamos sobrevivido, contra todo pronóstico. Así que esto es lo que se siente al estar al borde, pensé, oscilar entre la desesperación y la esperanza, el miedo y la valentía. Estábamos vivos, y eso era tanto un milagro como un llamado a la acción. Sujeté la mano de Max con más fuerza, como si pudiera transferir mi nueva determinación a él. Un viaje para recordar, ciertamente. Fue el viaje que nos rompió, pero también sería el viaje que nos reconstruiría, de maneras que nunca podría haber imaginado. Nuestro vehículo se detuvo en el camino de entrada, y mientras miraba nuestra casa, un símbolo de lo que alguna vez se sintió como seguridad y amor, me di cuenta de que estábamos entrando en un nuevo capítulo, donde las líneas entre villanos y héroes se difuminaban aterradoramente. Y dependía de mí hacer las cosas bien, pase lo que pase. Regresar a casa debería haberse sentido como un santuario, un lugar seguro donde podríamos reunir nuestros pensamientos y respirar. Pero al desbloquear la puerta, sentí que estaba irrumpiendo en la vida de un desconocido. Todo parecía igual, pero irrevocablemente diferente. Faltaban la mitad de las pertenencias de Brian, un recordatorio evidente de su traición calculada. No podía quitarme la sensación de que estábamos lejos de estar a salvo. «Voy a buscar a Brian mientras te quedas aquí, Max», dije, tratando de disimular mi nerviosismo. «¿Estás segura, mamá?» «No tienes que hacer esto sola», respondió Max, sus ojos llenos de preocupación. «Tengo que hacerlo. También iré a la policía y conseguiré nuevas muletas para ti. Solo cierra la puerta detrás de mí y no la abras para nadie más que para mí, ¿de acuerdo?» Max asintió, una expresión de resignación cruzando su rostro. «Está bien, mamá. Por favor, ten cuidado». Al regresar al mundo exterior, me sentí vulnerable pero resuelta. La taza de vidrio estaba envuelta en un paño y guardada en mi bolso. Era la única evidencia tangible que tenía y me aferraba a ella como a un salvavidas. La comisaría local estaba a solo unos bloques de distancia, pero la caminata se sintió interminable. Mis pensamientos eran un remolino caótico,
cada uno espiralando hacia el siguiente. ¿Me creerían? ¿Podrían encontrar a Brian? ¿Y si él regresara? Al entrar en la comisaría, fui recibida por un oficial en el mostrador. ¿En qué puedo ayudarle, señora? Tomando una respiración profunda, reuní toda la fuerza que me quedaba. Necesito informar un crimen. Mi esposo drogó a mi hijo y a mí, nos dejó varados en el bosque y desapareció. La gravedad de mis palabras quedó suspendida en el aire y el oficial me dirigió de inmediato a una sala privada para interrogatorios. Aquí, desentrañé el relato aterrador, cada detalle grabado profundamente en mi memoria. Cuando les mostré la taza de vidrio, la llevaron para ser analizada de inmediato. Señora Carter, haremos todo lo posible por localizar a su esposo e investigar sus afirmaciones, aseguró el oficial. Gracias. Todo lo que quiero es que mi hijo esté a salvo y que Brian enfrente las consecuencias de lo que ha hecho, respondí, mi voz impregnada de determinación. Después de salir de la comisaría, pasé por una tienda médica para comprar nuevas muletas para Max. Mientras las elegía, una fría realización me invadió. Estas muletas no eran solo apoyo para la pierna rota de Max, eran un símbolo de la confianza destrozada y las vidas rotas que ahora teníamos que navegar. Al regresar a casa, Max se alivió al verme. «Todo salió bien, mamá». «También como podría salir», respondí, entregándole las nuevas muletas. «La policía está investigando y ahora esperamos». No tuvimos que esperar mucho. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó con un número desconocido en la pantalla. ¿Es la señora Chloe Carter? Sí, soy yo. Este es el oficial Williams. Hemos completado las pruebas en el vaso que proporcionó. Contenía rastros de un sedante potente. Su esposo ahora es oficialmente un sospechoso. La confirmación fue como una espada de doble filo, aliviadora porque validaba nuestra verdad, pero aterradora en sus implicaciones. ¿Dónde estaba Brian? ¿Qué estaba planeando? Mientras escuchaba al oficial, mis ojos se encontraron con los de Max y vi un destello de vindicación allí. Este era nuestro momento de verdad fría y dura, pero también nuestro momento de claridad. Perdidos y encontrados, habíamos perdido nuestro camino, llevados por el engaño y la traición, pero en ese doloroso viaje habíamos encontrado algo invaluable, nuestra fuerza, nuestra voz, nuestro vínculo irrompible. La llamada de la policía fue como una onda en un estanque estancado, una señal de que las ruedas finalmente estaban en movimiento. Una ola de anticipación me envolvió, una extraña mezcla de miedo y alivio. Si encontraban a Brian y lo arrestaban, al menos se serviría una semblanza de justicia. Sin embargo, a medida que pasaban los días sin noticias, la tensión aumentaba, arrojando su sombra pesada sobre nuestras vidas. Una semana después, recibí otra llamada que me sacudió de mi tregua inquieta con el tiempo. Señora Carter, hemos localizado a su esposo. Fue detenido mientras intentaba salir del país y está siendo deportado de regreso aquí para juicio. Usted y su hijo tendrán que testificar. Por un momento, la habitación giró a mi alrededor. Esto era todo, el momento de rendición de cuentas. Al colgar el teléfono, Max me miró con ojos inquisitivos. ¿Se trata de Brian? Sí, respondí, mi voz teñida de una mezcla de aprensión y determinación. Lo han atrapado. Habrá un juicio. Max asintió, la gravedad de la noticia registrándose en su rostro joven. ¿Qué pasa ahora, mamá? Ahora, lo enfrentamos. Y nos aseguramos de que no pueda lastimar a nadie nunca más. El día del juicio quedó grabado con una claridad surrealista. Al entrar en la sala del tribunal, me sentí como un soldado yendo a la batalla. Mi armadura era mi verdad, mi arma mi voz. Miré alrededor de la sala y vi a Brian por primera vez desde ese fatídico viaje. Era un espectro del hombre que pensé que conocía, sus ojos evitando los míos, pero cuando vio a Max cojeando con sus muletas, su rostro palideció. A medida que se desarrollaban los procedimientos, la atmósfera en la sala se volvía cada vez más tensa.
La fiscalía presentó el caso metódicamente, detallando la secuencia de eventos, la drogadicción, el abandono y el intento posterior de Brian de huir del país. Luego fue mi turno de declarar. Mientras narraba los eventos aterradores, mi voz no vaciló y mi mirada permaneció fija en Brian. Quería que supiera que ya no era la persona que podía manipular y desechar. ¿Cómo se sintió cuando se despertó en el bosque?, preguntó el fiscal. Traicionada, asustada, pero sobre todo furiosa, respondí. Furiosa de que alguien pudiera ser tan egoísta y despiadado, dispuesto a poner en peligro las vidas de las personas que lo amaban. El abogado defensor de Brian intentó cuestionar mi credibilidad, insinuando que la lesión de Max podría haber sido accidental y cuestionando por qué confié lo suficiente en Brian como para casarme con él en primer lugar. El amor no ciega, reté, pero las escamas han caído de mis ojos. Esto no se trata de por qué confié en él, se trata de cómo traicionó esa confianza de la manera más cruel y peligrosa posible. Finalmente, Max subió al estrado. A pesar de su corta edad, habló con una madurez que contradecía sus años, corroborando cada aspecto de mi testimonio. Cuando le preguntaron cómo se sentía acerca de Brian, Max simplemente dijo, nunca me cayó bien, pero nunca pensé que llegaría tan lejos para lastimarnos. El juicio pareció durar una eternidad, pero eventualmente, el jurado regresó con su veredicto. Culpable en todos los cargos. Brian fue condenado a 3 años de prisión. Mientras el juez pronunciaba la sentencia, sentí una plétora de emociones que me atravesaron, vindicación, alivio, pero también una profunda tristeza por el amor que se perdió, la familia que podría haber sido. Al salir de la sala del tribunal, Max me miró. ¿Ya terminó, mamá? Apreté su mano. No, Max, no ha terminado. Pero es un nuevo comienzo para nosotros. Finalmente podemos cerrar este doloroso capítulo y empezar de nuevo. La rendición de cuentas había llegado, no solo para Brian sino también para Max y para mí. Habíamos mirado al abismo, tambaleándonos en el borde, y de alguna manera encontramos nuestro camino de regreso. La justicia, a su manera, se había servido. Pero al salir de ese tribunal, me di cuenta de que la verdadera victoria no estaba en la condena de Brian, sino en nuestra propia transformación. Sobrevivimos, Max, dije suavemente mientras salíamos al sol, su calor contrastando bruscamente con las frías y duras paredes que acabábamos de dejar atrás. Ahora, vivamos. Fue como si se levantara un peso, las nubes oscuras apartándose para revelar un destello de luz. La vida nunca volvería a ser la misma, algunas cicatrices simplemente no se desvanecen. Pero por primera vez en mucho tiempo, el camino por delante parecía iluminado por la luz de una nueva fuerza y espíritu indomable. Viviremos, mamá, afirmó Max, apretando mi mano en respuesta. Lo haremos.